ayudar a descubrir qué es lo que tiene este paciente, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien sabe qué significa, qué es la semiología? ¿Alguien una idea? Bueno, la semiología es la ciencia que estudia pues todos los signos y símbolos de un conjunto de personas o una persona en específico, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos vamos a enfocar. Hoy vamos a ver un poquito lo que es la historia clínica, cómo la tenemos que redactar y pues más que nada en el ámbito de la escuela, ¿no? Ya después se van a dar cuenta de que a veces nos hacen poner muchísimas cosas que nada que ver, pero bueno. Siguiente. A ver, déjame ver. ¿Ahí sí se desplaza o no? Ah, sí, ahí está. Así ya. Bueno, la historia clínica tenemos que tener en cuenta que todo lo que hacemos en la medicina o en el área de la salud está enfocada en normas y esta norma es la norma 004 que pues esta nos indica cómo tiene que ser nuestro expediente clínico, cómo lo tenemos que llenar, qué tiene que tener y qué no tiene que tener, porque al fin de cuentas el expediente clínico pues es un documento médico legal. Si nosotros ponemos algo y al final de cuentas por ese algo el paciente empeoró o no, pues ahí ni cómo decir, ay no, no se lo puse cuando en la historia clínica está indicado X medicamento y por X medicamento empeoró. Entonces tengan mucho cuidado. La norma nos indica que no tiene que haber tachaduras ni enmendaduras. Por ejemplo, si te equivocaste y te equivocaste con una falta de ortografía y la quieres corregir, no puedes poner corrector, porque luego, ¿qué tal y te dicen? Ay, no, pues, ¿qué tal y era otra palabra y tú por cambiarla, pues pusiste otra que te conviene, ¿no? Entonces, pues tengan mucho cuidado. Siguiente. Bueno, la historia clínica tiene sus partes y iniciamos con lo que es la ficha clínica. Aquí pues prácticamente es quién es nuestro paciente, ¿no? Cómo se llama, cuál es su sexo, si es femenino o masculino, su estado civil, ocupación, religión, lugar de nacimiento y lugar de donde vive. ¿Por qué es importante la religión? Pues bueno, eh, sabemos que hay religiones que no aceptan, por ejemplo, la transfusión de sangre, ¿no? Entonces es importante conocer qué sí podemos practicar en nuestro paciente y qué no. También lugar de nacimiento, el lugar de residencia, o sea, si vive en un lugar tropical, si vive en un lugar en la ciudad, obviamente va a cambiar mucho los padecimientos que pueda tener el paciente si vive en la ciudad, a si vive en el campo o si vive en la playa, ¿no? Bueno, después de que ya vimos quién es nuestro paciente, cuántos años tiene, etcétera, etcétera, tenemos que seguir con el motivo de consulta. En el motivo de consulta nada más vamos a poner por qué viene el paciente. Ah, pues en este caso, dolor abdominal, náuseas y vómito. Lo vamos a poner de lo más grave a lo menos grave. Entonces, nada más es poner por qué va. No de que caminó y corrió y se cayó y se lastimó la pierna y por eso viene. No. O sea, en ese caso sería, ah, no, pues fractura de tobillo, ¿no? Siguiente. Para eso tenemos el principio y evolución del padecimiento actual. En resumen, la PEPA. Apréndanselo muy bien. La PEPA es ahora sí donde vamos a poner toda la historia de lo que le pasó al paciente, desde que inició hasta que llegó con nosotros al consultorio. Porque es importante saber la cronología, sí, porque no es lo mismo de que empiece con un resfriado ayer a un resfriado que no se quita desde hace 2 meses, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, refiere la paciente haber iniciado con su padecimiento actual 4 días previo al ingreso, con dolor abdominal en epigastrio, que se irradia hacia fosa ilíaca. Entonces, vamos describiendo. Y luego, 2 días previos a su ingreso, el dolor abdominal persistente, por lo que el medio encargado de su área le prescribe butiliocina, el cual disminuye un poco. Aquí también tenemos que poner si tomó algo, eso incluye test, remedios de la abuela o medicamento, porque pues obviamente si está tomando algo puede ser que lo haya empeorado, puede ser que sí lo haya mejorado y podemos como seguir con el tratamiento. Entonces, la PEPA es describir todo lo que le pasó al paciente, por qué inició y cómo está llegando con nosotros. Siguiente. Si voy muy rápido o así me dicen, todo bien, ¿va? Bueno,
Luego tenemos el apartado de antecedentes. Iniciamos con antecedentes heredofamiliares, que aquí pues es importante saber pues qué es lo que tienen sus familiares directos, o sea, mamá, papá, hermanos y abuelos. Obviamente, esos son los que nos importan en ese momento. Tú ya después preguntas, bueno, algún familiar, por ejemplo, un tío, un primo padeció cáncer o alguna patología importante, pues sí la anotamos. Pero en caso de que te digan que no, pues no es necesario anotar. Aquí vamos a empezar a utilizar términos que a lo mejor antes no conocían o no los anotaban. Por ejemplo, aquí pueden ver que dice abuelo paterno, dice abuela finada por infarto agudo al miocardio. ¿Qué significa finado o finada? Es que murió, falleció. Entonces, así es como lo vamos a anotar, finado o finada, no muerto, ¿va? El por qué murió es muy importante y la edad, o sea, de preferencia también colocar la edad en que el paciente, bueno, el familiar murió, ¿va? Y, por ejemplo, si te dicen, no, pues mi mamá tiene diabetes, ok, ¿a qué edad presentó la diabetes? También es importante poner todo eso. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Aquí en esta parte de que al final que dice pareja aparentemente sana, pues, o sea, no nos importa en este apartado porque no es familiar. ¿Va? Siguiente. Luego tenemos los antecedentes personales no patológicos. En esto nos vamos a enfocar en varios apartados, lo que es la vivienda, lo que es la higiene, la alimentación, toxicomanías y vacunas, ¿va? Son todas estas cosas que aparentemente no nos causan una enfermedad, pero pues sí son importantes, ¿no? Porque obviamente en una vivienda, en la casa, por ejemplo, si se fijan, dice vivienda, casa urbana, habitación 2x1, es decir, hay 2 cuartos en donde en uno, o sea, duermen las 2 personas, ¿no? Por ejemplo, si hubieran 3 cuartos, ¿cuántas personas viven? 3 cuartos por 15 o por tantas personas. Es importante saber cuántas personas viven en esa casa porque, por ejemplo, si fuera tuberculosis, que es una patología infecciosa, pues es importante saber si las demás personas están expuestas o si empezó la exposición por otro familiar. Bueno, los servicios, pues obviamente es muy importante. Si no tienen agua potable, en este caso, que es lo que más nos importa, o drenaje, pues nos podemos imaginar un sinfín de patologías, por ejemplo, diarreas por E. coli, ¿no? Si no tiene buena agua potable. La alimentación, obviamente sabemos que es muy importante, sus hábitos higiénicos, si hace ejercicio o no hace ejercicio, toxicomanías, alcohol, drogas, y pues tabaco. Si fuma tabaco, se tiene que poner lo que es el índice tabáquico. Que este índice, ¿alguien sabe para qué es? ¿O qué nos ayuda el índice tabáquico? ¿No? Bueno, el índice tabáquico nos va a ayudar a conocer el riesgo de que el paciente pueda presentar EPOC. Esta fórmula está muy fácil, es el número de cigarrillos que fuma en el día por el número, por los años que lleva fumando, entre 20. Así vamos a sacar el índice tabáquico, ¿ok? Y pues bueno, no recuerdo ahorita exactamente cuánto es el riesgo leve, creo que es menor a 20, moderado ya es mayor a 20 y riesgo pues alto es mayor a 40 tabacos. Y pues bueno, tatuajes, viajes recientes, los viajes recientes son a partir de 3 meses, o sea, 3 meses hacia la actualidad, es el viaje que nos interesa. Porque, pues, por ejemplo, si fue a la playa, pues nos podemos imaginar otras enfermedades y empezó a partir de ahí, ¿no? Y pues obviamente el esquema de vacunación. Aquí también se pregunta cuántas dosis de COVID el paciente se ha puesto, ¿va? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo bien? Bueno, sigamos.
Bueno, obviamente si es una mujer le vamos a preguntar antecedentes gineco-obstétricos. Aquí es importante que tengamos en cuenta que hay pacientes que, por ejemplo, tenemos las pacientes trans. Sí, a lo mejor se identifican, por ejemplo, una mujer biológica se identifica como un hombre. Bueno, aquí pues con todo respeto tenemos que preguntar de igual manera antecedentes gineco-obstétricos, porque pues es importante. ¿Qué tal iba por un dolor abdominal en el cuadrante inferior? Pues te puedes imaginar a lo mejor una torsión de ovario, un quiste, o sea, muchas cosas, ¿no? Es importante conocer. Entonces, pues prácticamente antecedentes gineco-obstétricos preguntamos número de embarazos, números de partos, abortos, cesáreas, fecha de último Papá Nicolau, fecha de última menstruación y un uso de anticonceptivos, ¿va? Son cosas que nos importan, que nos interesan, sí, que son muy relevantes a qué puede tener nuestro paciente. En caso de que, pues obviamente sea hombre, pues no es necesario. En antecedentes patológicos, ahora sí, aquí nos interesa saber quirúrgicos, cirugías, cuántas cirugías ha tenido, si se le realizaron transfusiones de sangre, si tuvo alguna reacción alérgica a la transfusión sanguínea, alergias, que es alérgico tanto medicamentos, objetos o alimentos. Hospitalizaciones. A veces es importante, por ejemplo, en las mujeres, de que te dicen, no, pues tuve cuatro partos, pero a veces tú les preguntas hospitalizaciones, no, pues ninguna. Tú obviamente tienes que intuir que tuvo 4 hospitalizaciones. Igual le preguntas, porque pues qué tal y se alivió en casa, ¿no? Un parto en casa. Bueno, y pues cualquier antecedente también de la infancia, si en la infancia tuvo hepatitis, si tuvo asma, etcétera. Patologías actuales y de la infancia y pues todo lo importante y relacionado. Siguiente. Ay, creo que se repitió la diapositiva. Y pues bueno, dentro del antecedentes patológicos también tenemos que preguntar qué medicamentos toma. Porque, por ejemplo, tiene hipertensión. A lo mejor está tomando enalapril más hidroclorotiazida. O tiene diabetes y es metformina más otro. O sea, es importante saber el esquema que el paciente está utilizando porque, por ejemplo, si el paciente se le va a realizar alguna cirugía, hay medicamentos que son necesarios pues evitar durante, o sea, el tiempo preoperatorio para que todo pueda salir de la mejor manera. O medicamentos que tienen que seguirse tomando para que pues igual todo salga de la mejor manera. También aquí tenemos que anotar el uso de herbolarias como tés, ungüentos, etcétera. Todo lo que el paciente tome literal, ¿va? Siguiente. Luego tenemos el IPAS, que es el interrogatorio por aparatos y sistemas. Aquí tú le vas a preguntar al paciente, por ejemplo, tiene problemas en la vista, puede oler bien, puede saborear bien la comida, tiene algún problema en la masticación, en la deglución. O sea, yo siempre les voy a recomendar irse de arriba hacia abajo, ¿va? Para pues, que no se nos pasen a problemas de audición y bueno, si ya pasamos en la cabeza, seguimos a cuello. ¿Ha tenido alguna contractura, dolor, ha sentido alguna masa, etcétera, etcétera? Igual, en brazos, tórax, piernas, todo. Aquí, pues, como les digo, es cefalocaudal y pues no saltarse ningún detalle. Si se fijan, se ponen síntomas generales. La paciente tuvo pérdida de peso, escalofríos, diaforesis, fatiga. Y pues bueno, ahora nos vamos a órganos de los sentidos, ¿no? Ojo y visión, de arriba hacia abajo. Luego aparato urinario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Siguiente. La exploración física, ahorita se las voy a explicar un poquito mejor, pero pues tienen que saber que la exploración inicia desde que entra el paciente, desde que tú lo ves cómo camina, cómo se sienta, cómo habla, y pues tú obviamente te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? A lo mejor tiene Parkinson y ves que entra y va entrando pues tembloroso.
o tiene algún esguince y tiene una marcha antiálgica, que es cuando van caminando pues como cojeando, ¿no? Tú te puedes dar cuenta desde que llega el paciente, desde ahí inicia la exploración física. Les digo, ahorita se los explico de mejor manera, pero pues eso inicia desde que entran. Siguiente. Y pues aspectos socioculturales, esto nos va a ayudar mucho a definir o a tener diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, como les digo, una paciente que vivió en el campo toda su vida, que cocinó con leña, tú te puedes imaginar, si llega con problemas respiratorios, puedes decir, bueno, puede que tenga EPOC. ¿Por qué? Porque lleva 30 y tantos años de su vida con exposición al humo. Entonces, pues es muy importante. También el nivel sociocultural nos ayuda a saber qué tanto va a ser el apego del paciente al tratamiento, porque pueden ser pacientes que a lo mejor no recibieron estudio, o a lo mejor nada más saben escribir su nombre, pero no saben leer. Entonces, pues también es la manera en que nosotros vamos a saber cómo le vamos a dar a entender al paciente qué es lo que tiene y cómo se tiene que apegar al tratamiento. ¿Va? Y pues siguiente. Signos vitales, pues ya creo que ya todos sabemos los básicos, bueno, los esenciales, que es presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, peso, talla. Es importante tener somatometría, que es el peso y la talla, sí, para pues obviamente saber qué grado de obesidad tiene, si tiene una enfermedad de síndrome metabólico, etc. Siguiente. Y pues bueno, ahora sí ya tú haces tu exploración, igual, cefalocaudal. Te vas fijando cómo está su piel, si se ve deshidratada, si está bien, si tiene una coloración a lo mejor en la cara más pálida que los brazos, o los brazos los tiene edematizados. O sea, tú tienes que ir viendo todo. Si tiene buena implantación de cabello, o si no, o sea, porque por ejemplo puede llegar un paciente de 10 años con poca implantación de cabello y dices, bueno, pues, esto está raro, ¿no? No es normal. Los ojos, exploración con el oftalmoscopio, ver si tiene catarata, si tiene glaucoma, etcétera. Oídos, el otoscopio, para ver si tiene alguna infección de oído medio, o si todo está bien, si tiene un tapón. La nariz, igual se usa el rinoscopio y pues podemos ver los cornetes, ¿no? O sea, si están inflamados, si están edematizados, si tienen a lo mejor mucho moco, o si tiene alguna obstrucción. Cavidad oral, es importante, por ejemplo, las amígdalas. Si tiene hipertrofia de amígdalas, pues ver el grado de las amígdalas en las que está, y pues también el riesgo en el que el paciente pueda presentar dificultad respiratoria, ¿no? Y pues así les digo, de arriba hacia abajo, y nos vamos viendo todo. Pulso, si tiene llenado capilar. ¿Alguien sabe cuánto es el llenado capilar normal? ¿Cuántos segundos? Bueno, tienen que ser menos de 2 segundos. Entonces tú le agarras su dedito, lo aprietas y lo retiras, y ves que pues regresa a la normalidad en menos de 2 segundos. Entonces tiene buen llenado capilar. Les digo, son cosas que van a ir aprendiendo poco a poco en propedéutica, todos los signos, síntomas que pues se tienen que ir fijando, pero les digo, siempre de arriba hacia abajo para que no se les pase nada. Siguiente. Y pues bueno, es lo mismo, en tórax igual, o sea, utilizamos estetoscopio, pero les digo, ahorita se los voy a explicar bien en la exploración física. Siguiente. Ahora sí, la exploración física. Pues como les digo, aquí podemos ver, desde que llega el paciente tenemos que empezar con nuestro ojo clínico, ¿no? Siguiente. Pues aquí siempre tenemos que presentarnos. Hola, mi nombre es Evelyn, soy la doctora, la voy a atender. Que el paciente se sienta cómodo. ¿Alguien ha escuchado lo que es el rapport? Sí, no. Bueno, el rapport es emplear o generar ese espacio seguro al paciente para que él se sienta cómodo conmigo y me pueda decir todo. Por ejemplo,
si a lo mejor una mujer viene o un hombre, viene por una infección de ETS, pues es importante que el paciente se sienta cómodo para que me pueda decir toda la información necesaria para conocer pues cuál es esa ETS, ¿no? Entonces el rapport es emplear ese espacio cómodo para el paciente para que él me pueda decir toda la información. Obviamente nosotros pues estar tranquilos, no reírnos, no hacer caras, porque pues obviamente ahí se rompe todo, ¿no? Tenemos que tener el equipo listo, cumplir con las precauciones estándares y universales, como es el lavado de manos, cubrebocas. Recuerden que pues el paciente viene porque se siente mal, pero pues te puede contagiar, entonces siempre cuídate y protégete. Y pues bueno, sigamos. Bueno, ¿cuáles son los pasos para la exploración física? Siempre es en este orden. Es inspección, palpación, percusión y auscultación. La inspección, aquí vamos a usar todos los sentidos, ¿no? En la inspección vamos a usar la vista. Vamos a ver cómo camina el paciente, cómo se sienta, pues todo, ¿no? Su implantación, cómo se ve, su apariencia, su fascie, si tiene una fascie de dolor, si hay fascies, por ejemplo, la risa sardónica, que es por tétanos, tú te vas dando cuenta que tiene el paciente con la vista. La palpación, tú vas a tocar de manera sutil al paciente y para ver si no hay, por ejemplo, algún bulto, alguna depresión, si está edema, si hay fobia, si está irritado, si le duele. La palpación para eso nos va a servir. No vamos a ser bruscos y llegar y pellizcar o cosas, no, o sea, un toquecitos sutiles que nos puedan ayudar a identificar. En la percusión, pues igual es con los dedos. Esto pues más que nada se utiliza en lo que es el tórax y el abdomen, donde ponemos nuestros dedos y vamos a pegar en lo que son las uñas. Pegamos así. Es un poco, a mí todavía no me sale a veces no lo escucho, a veces sí, pero pues pueden practicarlo poniendo sus dos deditos en la mesa, en una mesa hueca, por así decirlo, y golpeando, ¿va? Y van a hacer esto, o sea, es el golpecito aquí, que nos van a llegar a indicar varias cosas. Creo que más abajo viene, pero ahorita, si no, ahorita se los digo. Y la auscultación, pues usar nuestros oídos, ¿no? Con ayuda del estetoscopio, que nos va a ayudar a identificar soplos, algún ruido raro, como sibilancias, que nos pueden indicar asma o EPOC. Esto más que nada en pulmones, soplos en corazón y en abdomen, escuchar ruidos peristálticos. Por ejemplo, los ruidos normales son de 5 a 35. Si escuchan menos, pues se pueden imaginar a lo mejor una obstrucción intestinal. Si escuchan más, pueden imaginarse que hay una hipermotilidad. Entonces, pues nos va a ir ayudando a guiar el diagnóstico, ¿no? Siguiente. Pues miren, lo que les decía en la percusión, vamos a escuchar resonante en un órgano hueco. Todo órgano hueco se va a escuchar como, pues sí, o sea, como un sonido como algo fuerte. Y mate, o sea, casi no se va a escuchar. Es como cuando le pegas a la mesa, casi no tiene profundidad el sonido. Cuando son órganos sólidos, como por ejemplo el vaso o el hígado, o que tienen líquido, ¿va? Por ejemplo, los pulmones tienen que ser resonantes o mate, naturalmente. ¿Ustedes qué creen? ¿Es un órgano hueco o es un órgano sólido? ¿Qué dicen? Bueno, los pulmones es un órgano hueco, tiene que sonar resonante. Pero, por ejemplo, si percutimos y se escucha mate, ¿qué nos puede indicar? A lo mejor que tiene un hemotórax, o sea, puede tener que tenga sangre o que puede tener que tenga líquido. Entonces, pues, les digo, tenemos que saber qué es lo normal en todos los órganos para saber si se escucha diferente, ¿no? En la auscultación pulmonar vamos a tener varios sonidos. El normal, el que tenemos que escuchar, es el murmullo vesicular. Luego, por ejemplo, tenemos los estertores, que son pequeños ruidos chasqueantes, burbujantes o estrepitosos.
Las sibilancias, pues es prácticamente como cuando silbas, son ruidos chillones producidos por las vías respiratorias estrechas, o sea, pues se va como, pues sí, como que va chocando, ¿no? Eso nos ayuda más que nada en asma, es como el ruido característico de asma, o en su defecto, EPOC, que son enfermedades obstructivas. Y el roncus, pues parece ronquidos, ¿no? O sea, aquí es cuando, por ejemplo, el paciente tiene los pulmones congestionados, que tienen muchas flemas. Siguiente. Y pues bueno, a la inspección general, o sea, tú llegas y haces una inspección general, tienes que ver estado de conciencia. Si el paciente está tranquilo, está cooperador, o si no. Si tiene buena coloración, una coloración general, les digo, por ejemplo, que la cara tenga la misma coloración que los brazos, que las piernas, que el resto del cuerpo. La hidratación, que no se vea pálida, que tenga buena turgencia. La edad aparente que corresponda a la edad cronológica, porque por ejemplo pueden llegar pacientes que te dicen, tengo 20 años, pero parecen de 15, o pueden decirte, tengo 20, pero parece de 40. Entonces pues tienes que ver si si corresponde, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo vamos a anotar la exploración? Así como está. A la inspección general se observa paciente consciente, o en dado caso no está consciente, tranquilo, cooperador, con buena coloración e hidratación de tegumentos, edad aparente a la cronológica, y luego, ya que terminamos de hacer toda la exploración física, que es de arriba hacia abajo, ahora sí seguimos a la palpación. A la palpación de mamas se encuentra todo normal, o se aprecia un bulto en tal zona, en tal región, o no hay dolor, no hay depresiones, no hay nada. A la percusión. Bueno, a la percusión pulmonar se escucha todo bien, es resonante, el corazón igual, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que se puede percutir, todo lo que se puede palpar, se tiene que anotar. Siguiente. Y pues bueno, hasta aquí tienen alguna duda, pregunta. ¿Todo bien? Bueno, así es prácticamente como tenemos que llenar nuestra historia clínica. Les digo, ahorita cuando en cuarto les van a poner a hacer muchas historias clínicas, y pues es importante tener todo. Hay cosas que a lo mejor, por ejemplo, dices, bueno, a mí qué me importa saber si tiene muchas pestañas o no tiene muchas pestañas. Pues a lo mejor no es importante, pero pues si no lo van a pedir que esté llenado, ¿no? Bueno, y por último, pues me gustaría darles el tema de lo que es la semiología del dolor. El dolor, bueno, como les dije, la semiología es el estudio de todos los signos y símbolos, ¿no? Es lo que el paciente nos va a referir que siente. O sea, aquí no es algo que nosotros podemos comprobar, porque es algo que el paciente siente. Por eso me gusta como dar este tema del dolor, porque el dolor es algo subjetivo, porque para Emilio puede ser un dolor de 5, para mí puede ser un dolor de 10, y es completamente válido. Y no hay que minimizar el dolor que el paciente nos refiere. Hay veces que sí hay pacientes hipocondríacos, pero pues ya eso es diferente. Bueno, ¿qué es el dolor? El dolor, pues según la RAE, es una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior, ¿va? Esto, pues obviamente el dolor siempre es como una alerta, ¿no? De que algo está mal, algo nos está pasando, y pues que tenemos que ponerle atención. Siguiente. Tenemos tipos de dolor. Tenemos el somático, visceral, neuropático y el funcional o psicogénico. Ahorita vamos a desglosar cada uno. El somático es pues prácticamente la excitación anormal de receptores superficiales o profundos. En este caso, mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores polimodales y silenciosos, que esto más que nada es por ejemplo, en la espalda o cositas así. Este dolor somático lo vamos a ver por el inicio, desde que somos fetos, ¿no? Entonces, cuando es superficial, nos vamos a referir que es dolor en piel y tejido subcutáneo.
Si es profundo, pues ya podemos apreciarlo o entenderlo como en huesos, articulaciones y músculos. Entonces, todo paciente que te llegue y te diga, no, pues me duele tal pierna, el músculo o así, es dolor somático. Siguiente. El visceral, este es por una excitación anormal de nociceptores viscerales. El dolor visceral es un poquito difícil de localizar o entender dónde, porque muchas veces, por ejemplo, cuando te da un infarto, a veces no empieza con la opresión en pecho o sientes, pues eso, puede ser la irradiación al brazo izquierdo. Entonces tenemos que entender que lo visceral se irradia. Y es muy importante saber en dónde se irradia qué cosa para entender en qué órgano pues, es donde es el inicio. Y el dolor visceral se da solo por 3 causas. Porque el órgano tiene distensión, padece una isquemia o está inflamado. Entonces, como les digo, el dolor visceral es mal localizado, es continuo y profundo y puede irradiarse a zonas. Entonces, la diferencia entre el somático y el visceral, el somático sí se puede localizar y se puede identificar y decir, me duele la muñeca y se irradia a tal lado, pero el visceral no. El visceral puede decir, me duele el hombro izquierdo, pero no sé por qué, porque no me golpeé, no nada, pero pues a lo mejor tiene una pancreatitis, ¿no? Siguiente. Y aquí pues están las diferencias. Tenemos fibras predominantes en cada tipo de dolor. El somático son las mielinizadas alfa y las viscerales son amielínicas. Es por eso que entre más mielinizadas pues es más fácil identificar el dolor, ¿no? Luego, característica del dolor. En el somático va a ser agudo y punzante y va a tener un comienzo y finalización rápida. O sea, te pegas, sabes que te dolió y pasan unos 5 minutos y dices, ya X. Pero el visceral no, es urente, vago y tardío. Urente es como que te quema. Los límites en el somático pues son precisos, como les digo, puedo identificar que me duele toda la muñeca, pero no llega hasta el codo. Y en el visceral pues son imprecisos. Y los mecanismos por el que se va a dar el somático es pues un golpe, temperaturas extremas, ya sea muy caliente o muy frío, y inflamación. Y en el visceral, como ya había mencionado, distensión, isquemia o inflamación. Siguiente. Bueno, y tenemos el dolor neuropático, que estas son por lesiones en las vías nerviosas. Si es central, puede ser, por ejemplo, por un infarto talámico, o si es periférico, por una sección del nervio. El dolor neuropático se viene acompañado de 3 sensaciones, que es la alodinia, que es provocado por un estímulo mecánico térmico que en condiciones habituales pues no duele. Por ejemplo, si te pellizcas el codo, ¿no? O sea, el codo a veces no duele si te lo pellizcas, pero si tienes un dolor neuropático, o sea, se lesionaron tus vías nerviosas, cuando te lo pellizcas te va a doler. Otra es la hiperalgesia, pues este es un descenso del umbral perceptivo de los estímulos dolorosos y por más que te estén pegando, no vas a sentir. Como qué es lo que pasa en la neuropatía diabética, ¿no? O sea, se lastiman, se cortan y ellos no sienten. ¿Por qué? Porque tienen una hiperalgesia. Y la hiperpatía, pues es la alteración del sistema nervioso en la que se eleva el umbral del dolor. Y pues vamos a tener un dolor máximo, el peor dolor de nuestra vida. Siguiente. Y el dolor psicogénico o funcional, ese pues no sabemos por qué, o sea, no tiene ni evidencia ni nada del decir. Bueno, sí tiene dolor, ¿no? Pero esto pues, se relaciona con neurosis o hipocondria, es lo que yo les decía. El dolor no lo vamos a minimizar, pero pues hay que entender que hay diferentes tipos de dolor y a lo mejor es una hipocondria. El paciente dice que le duele la oreja porque se acostó de lado y le duele y tú dices, pues, está raro. Siguiente. Y pues bueno, eso pues ya les había dicho que era la semiología. Siguiente. Y bueno, la mnemotecnia para la semiología del dolor es Alicia. Está muy fácil y sencilla de cómo tienen que anotar el dolor. Cómo lo van a describir en su historia clínica. Siguiente. La A de Alicia
es de antigüedad, localización, irradiación, carácter, intensidad y atenuación o agravación. Vamos a ver qué significa o qué tienen que tener cada una. La antigüedad, pues, ¿qué pregunta le vamos a hacer al paciente, no? ¿Cuándo inició el dolor? ¿Su dolor es agudo o crónico? ¿Es persistente o aparece? Y tiene un inicio gradual o súbito. Es importante poner todo eso en la historia clínica. Siguiente. Localización. Determinar el origen del dolor. ¿Dónde duele? O si es dolor referido, como les dije, a lo mejor se irradia al brazo izquierdo, pero pues hay que ver si no es el corazón o es el páncreas. Siguiente. Irradiación. El dolor puede quedarse en un lado o, por ejemplo, es la muñeca y nada más se queda en la muñeca, o se irradia hacia la punta de los dedos. Y aquí le preguntamos a qué parte se extiende su dolor y el dolor es solo en una zona o no. Siguiente. Carácter. ¿Cómo se siente el dolor? Tenemos que describir el dolor, aunque pues les digo, el dolor es muy subjetivo y a lo mejor lo que para mí puedo decir, ay, pues se siente como opresivo, para otras personas puede decir, es que siento como que me quema. Y pues podemos decirle varias referencias al paciente: desgarrante, la siente, pulsa, sordo. Un dolor sordo es como cuando haces ejercicio y que te sientes adolorido, pero no duele mucho. Urente, o quiere decir quemante, si lo siente taladrante, si es opresivo o constructivo, ¿va? Siguiente. La intensidad. Para esto vamos a utilizar la escala visual análoga, el EVA, ¿no? Aquí le vamos a decir al paciente, del 1 al 10, ¿cuánto es su dolor? Teniendo en cuenta que el 1 es un dolor que casi no se siente y 10 es el dolor más intenso que ha sentido en su vida. Y ya ustedes anotan, no, pues EVA de tanto. O en caso de que haya pacientes que no puedan hablar, o los niños, pues ya le puedes decir de que le pones esta escala, la de Wong-Baker, y le dices, bueno, en estas caras puedes señalar cuál es tu dolor y ya, pues, o sea, ya nosotros nos damos una idea de la intensidad. Siguiente. Y atenuación o agravación. Atenuación es, ¿hay algo que calme el dolor? Por ejemplo, si les duele el estómago, si se pone en posición fetal, ¿se calma? O hay algo que aumente el dolor. Cuando me levanto, me duele muchísimo más y no me quiero parar. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a que se calme ese dolor? ¿O qué hace que empeore ese dolor? Siento. Y pues bueno, esto pues ya es todo lo de propedéutica y semiología, que es la introducción, historia clínica y pues les digo, una idea de cómo evaluar el dolor. Y si no tienen alguna duda, pregunta, pues ¿qué materiales van a utilizar los de que van a pasar a cuarto, ¿no? O si hay alguien que está en primero o segundo, puede ir comprando el material porque pues, no es algo barato. Estetoscopio, el estuche de diagnóstico. El estuche de diagnóstico es lo que es el otoscopio y el oftalmoscopio. Yo les recomiendo que lo compren en Afarrate, no lo compren de inicio, pero por ejemplo, hay como al mes o mes y medio de entrar a la escuela, hacen promociones. Entonces, pues, de estar en 6,000 ya te salen 4,000. Entonces, no lo compren entrando luego, porque sí les dicen que necesitan, pero no lo ocupan al instante de entrar, ¿va? Cinta métrica, manómetro manual, diapasón, martillo de reflejos, reloj, guantes, cubrebocas, la bata blanca y la ropa blanca. La verdad, pues yo desde que estuve en cuarto, pues sé que cambiaron algunos profes o la dinámica, pero a mí me hacían ir a las 180 al pase de visita y pues tenía que ir de blanco. Y pues obviamente yo les recomiendo que compren una caja de guantes y de cubrebocas para que pues se lo estén llevando al pase de visita. Siguiente. Y pues ya, esta historia, bueno, esta presentación la hicimos entre Lex y yo. Ahí hay una foto de cuando partimos la rosca. Y pues ya, sería todo de mi parte. ¿Alguna duda, pregunta?